colmillo blanco de Jack London. Resumen por capítulos. Capítulo 1. A ambos lados del río se extendía un tétrico bosque de coníferas, era la salvaje selva boreal. Pero en esos parajes sin vida se alzaban desafiantes dos hombres en un trineo tirado por perros, también había un tercero que yacía en una caja. Al caer la noche se detuvieron en un bosque de coníferas que había a un lado del camino, encendieron una hoguera, y Bill le dijo a Henry que le había dado los pescados justos a los perros, pero que le faltaba uno, eso quería decir que un lobo se había comido el pescado. Un rato después los perros parecían alterados y una gran cantidad de ojos se agruparon en torno al campamento, los dos hombres decidieron dormir. Los aullidos despertaron a Bill, los contó y vio que había 7. A la mañana siguiente solo quedaban 6, seguramente los lobos lo habrían devorado. Capítulo 2. Henry y Bill se despertaron y continuaron el camino, la noche ártica cubrió rápidamente el cielo, así que acamparon. Henry oyó un aullido y vio a Bill con un palo en la mano y un cacho de salmón en la otra. Bill le dijo que le había dado un buen golpe a un lobo que se quería comer la carne de los perros. Al día siguiente vieron cómo le había desaparecido otro perro, así que con 2 perros menos se pusieron en marcha. Ese día fue igual que todos los demás, al caer la noche, hicieron un campamento. Bill ató a los perros de manera que no se podían escapar. Al día siguiente les volvió a faltar otro perro, seguramente uno de los animales le mordería la cuerda al otro y este se escaparía. Deshicieron el campamento y continuaron la marcha, y no fue menor su sorpresa que al ir en el trineo encontraron el palo en el que habían atado al perro, los lobos se habían comido hasta la correa. Bill le dijo a Henry que se adelantara para saber cuántos lobos le seguían. Al cabo de un rato Bill volvió y le dijo a Henry que les huían unos 20 lobos llenos de hambre. Al acampar lo primero que hizo Bill fue atar a los perros de manera que no se pudieran morder la cuerda entre ellos. Bill parecía bastante desanimado, un rato después se fueron a dormir. Capítulo 3. El día empezó bien, durante la noche no había desaparecido ningún perro, Bill parecía más animado. Cuando volcó el trineo uno de los perros salió corriendo en dirección a los lobos, los intentos de Bill por detenerlo fueron inútiles, el perro se detuvo junto a la loba, Bill se acordó del rifle que tenía en el trineo y lo sacó, de pronto la loba se abalanzó sobre el lomo del perro y como de la nada aparecieron una docena de lobos, los intentos del lobo por escapar fueron inútiles. Bill con el rifle se dirigió hacia donde estaban los lobos. Henry desde el trineo no podía ver lo que pasaba, pero lo que oyó le fue suficiente para continuar el viaje él solo. Ya solo le quedaban 2 perros con lo que no pudo llegar muy lejos, para aligerar el peso tuvo que atar a muerto de la caja en un árbol. Acampó y cuanto cayó la noche un círculo de lobos le rodeaba, pasó toda la noche en vela y lanzado astillas incandescentes por doquier, pero al día siguiente el sueño le venció y cayó rendido. Al despertar vio a los lobos a menos de 1 metro de distancia, entonces se le ocurrió una idea, hizo un círculo de fuego y se metió dentro, y cuando lo creyó todo perdido, oyó venir a unos hombres, y quedó dormido por el agotamiento. Capítulo 4. La loba fue la primera en oír a los humanos, después los demás la siguieron. La manada está débil y necesitaba alimento urgentemente. Había un gran lobo joven, a su lado, un viejo lobo tuerto al cual le faltaba un ojo. También había un lobezno de unos 3 años, de cuando en cuando los 3 mostraban su amor a la loba y ésta se revolvía dándoles rápidos mordiscos en las paletillas. Al final encontraron un rebaño de renos, con el que pudieron saciar su hambre. Así pues, con los estómagos llenos, los lobos de pareja en pareja fueron abandonando la manada hasta quedar solo el gran lobo joven, el tuerto y el lobezno. Un día el lobezno atacó al tuerto y le arrancó la oreja, entonces el gran lobo y el tuerto lo mataron. Después de esa pelea el tuerto le mordió la vena yugular y lo mató, quedando ellos los 2. Un día encontraron un campamento por el que la loba tenía curiosidad, pero rápidamente se alejaron, y por el camino que iban, vieron unas liebres colgadas de unas ramas que eran ni más ni menos trampas de los indios para las liebres, pero ellos las robaron y se alimentaron de ellas. Capítulo 5. La loba y el tuerto subiendo por el Mackenzie, se encontraron con una cueva en la que se instalaron. La loba ya no tenía la velocidad de antes y a cada rato se tenían que detener. La loba encontró una cueva en la que se instaló, se pasaron dentro de la cueva todo el día, hasta que el lobo, harto de esperar, el tuerto salió a dar una vuelta, y al volver a la cueva se encontró que junto a la loba se extendía una camada de cachorros. Entonces su instinto le dijo que fuera a buscar comida para los cachorros. Caminó unas cuantas horas, hasta que por fin encontró una perdiz y la mató.
Con el ave en la boca se dirigió a la cueva, pero antes de llegar encontró unas huellas más grandes que las suyas y un poco más adelante vio un lince intentando matar a un puercoespín, pero este se enrollaba y no dejaba que el lince le atacara, pero en un momento de descuido, este se desenrolló y el lince le pegó un zarpazo casi mortal. En una milésima de segundo el puercoespín movió la cola y se la clavó al lince en la cara. El felino ese alió corriendo y media hora después el puercoespín murió y el lobo se llevó el puercoespín, pero como no le cabían los dos en la boca, se tragó el ave y se dirigió a la cueva con el puercoespín, donde esperaba la loba y sus cachorros. Capítulo 6. El lobezno era diferente de los demás de su camada. En vez de ser de color rojo, era de un color gris, como su padre. Era un auténtico lobo. No abrió los ojos hasta pasado un mes, pero a pesar de eso ya conocía a su madre, a su padre y a sus hermanos. Sentía una gran curiosidad por la salida de luz que había al final de la cueva y el mundo que había más allá de esta. Fue el primero de su camada en aprender a dar patadas, dar mordiscos y a ladrar. Un día su padre salió a cazar y no volvió, y sus hermanos fueron muriendo de hambre hasta solo quedar él, así que su madre se puso a cazar. Ella sabía de sobra que el tuerto había muerto a manos del lince y que ahora tendría que vengar su muerte. Capítulo 7. El lobezno salió de la cueva. Había un mundo nuevo afuera. El lobezno estaba lleno de curiosidad. Al salir de la cueva se cayó por el barranco y fue a parar junto a unos matorrales y vio al primer animal que no era de su raza. Era una ardilla, que le vacilaba desde lo alto de un árbol. De pronto vio a un pájaro carpintero el cual se lanzó sobre él y le picoteó la cabeza. El lobezno salió corriendo con tan mala suerte que al pasar por encima de un tronco podrido este cedió y cayó encima de un nido de perdiz, el cual estaba lleno de polluelos. Los devoró y sintió por primera vez el gusto de sangre caliente en su boca. De pronto apareció la madre y empezó a darle picotazos, y cuando el lobezno estaba a punto de ser derrotado, apareció de la nada un halcón que mató a la perdiz. El lobezno continuó su travesía hasta llegar al río. En él casi se ahoga al atravesarlo. Pasado el río, se encontró con una comadreja joven a la que quiso atacar, pero la madre de esta protegió a su hijo lanzándose al cuello del lobezno y cuando iba a realizar su segundo ataque apareció la madre del lobezno y mató a la comadreja. Entonces los dos lobos se dirigieron a la cueva y durmieron. Capítulo 8. El lobezno a medida que pasaba el tiempo se sentía más fuerte y con mayor coraje. Ya no temía a casi nada, incluso a veces planeaba cómo matar a la ardilla burlona, pero a lo que aún temía realmente era aquel halcón que sobrevolaba los cielos. Al verlo siempre se escondía. Un día estando durmiendo en la cueva con su madre, un grito de esta lo despertó. La madre de los linces intentaba entrar en la cueva, ya que la loba mató a los cachorros del lince. La lucha entre el lince y la loba fue muy intensa. El lince tenía ventaja al poseer garras afiladas como cuchillo para poder desgarrar. El lobezno también intervino en la pelea y se llevó un zarpazo del lince, que le hizo una herida muy profunda en la paletilla. Al final consiguieron matar al lince y se alimentaron de él durante varios días. El coraje del lobezno iba a aumento cada día un poco más. Capítulo 9. El lobezno salió de la cueva para beber agua, pero cuál fue su sorpresa al ver a un ser que nunca había visto antes. Eran los hombres. El lobezno se intentó defender de los 3 hombres que le rodeaban. Sus intentos por defenderse fueron inútiles. Al ver los colmillos blancos del lobezno decidieron llamarle Colmillo Blanco. Al oír los gritos de ayuda de su hijo la loba salió corriendo de la cueva a defenderlo, pero un de los hombres gritó Quiche y la loba se detuvo y se tumbó en el suelo. Los indios se llevaron a Quiche y a Colmillo Blanco al campamento. Este último se asombraba del poder que tenían los humanos, parecían dioses. En el campamento Colmillo Blanco conoció a un perro llamado Bocas, el cual sería su gran enemigo. No se estuvieron mucho asentados en aquel campamento, sino que continuaron su viaje. Capítulo 10. Para Colmillo Blanco los días en el campamento estaban llenos de experiencias nuevas. Él consideraba a los humanos como dioses que lo dominaban todo. Bocas no paraba de pelearse con Colmillo Blanco, y en estas peleas Colmillo siempre perdía. Quizás fue porque Bocas no le dejó vivir su infancia a Colmillo Blanco. Desarrolló mayormente el sentido de la astucia. Un día planeó una estrategia para que Bocas tuviera su merecido. Le atrajo dando un rodeo por todo el campamento hasta donde estaba Quiche y ésta lo desgarró por todos lados. Un día 3 águilas se embarcó en una canoa llevándose consigo a Quiche. Colmillo Blanco se lanzó al río a perseguir la canoa, pero Nutria Gris cogió otra canoa y consiguió cogerlo. Al salir del agua Nutria Gris le dio una buena paliza.
De esta manera Colmillo Blanco comprendió que había que obedecer al hombre y de esta manera ello le daría comida y protección. Capítulo 11. En el campamento Colmillo Blanco seguía siendo un martirio para Colmillo Blanco y gracias a esto cada vez se volvía más fiero y peligroso, cada vez había más cachorros en el campamento, con lo que Colmillo Blanco aprendió a atacar a los débiles y a respetar a los fuertes, de esta forma ninguno de los cachorros se atrevía a andar solo por el campamento. Colmillo era un perro muy listo y planeaba grandes estrategias para acorralar a sus adversarios. Un día estando en el bosque mató a un perro, todo el mundo vio cómo mataba al perro, con lo cual querían matar a Colmillo Blanco, pero Colmillo Blanco le protegió. Capítulo 12. En el campamento había un gran bullicio, los indios se iban a tierras donde la caza era más abundante, en vez de irse con ellos Colmillo Blanco se fue al bosque, se quedó allí bastante tiempo, hasta que oyó unas voces que llamaban por él, eran Nutria Gris y Mitsa. Colmillo Blanco tenía una disputa interna sobre si quedarse o no quedarse, pero al final decidió quedarse en el bosque. La noche cayó pronto, hacía mucho frío y se puso a nevar, Colmillo Blanco no sabía qué hacer y añoraba la protección del ser humano, así que salió disparado del bosque y fue siguiendo el cauce del río, el mismo camino que habían seguido los indios anteriormente. El trayecto duró casi 3 días, Colmillo Blanco estaba desnutrido, pero cuando parecía todo perdido encontró las huellas de los indios en la orilla, un poco más lejos estaba el campamento indio y a Nutria Gris, el cual al verle le dio un pedazo de carne y le acarició. Capítulo 13. Nutria Gris partió al comenzar el invierno, utilizó a Colmillo Blanco para que tirara de su trineo, Bocas iba a la cabeza de los perros, aún corrían con más ganas para atraparle, gracias a esto el trineo corría más. Cuando repartían la comida, todos para dejar que Colmillo Blanco cogiera el pedazo más grande. Un día llegaron a un poblado indio, Colmillo Blanco vio a un indio cómo cortaba carne, Colmillo Blanco cogió un pedazo de los que habían caído, entonces el indio levantó el palo para darle, pero Colmillo Blanco le devolvió su ataque desgarrándole la mano. Al día siguiente los niños querían pegar a Mitsa, pero Colmillo Blanco los asustó con rápidos mordiscos. El niño se lo contó a su padre, el cual le dio a Colmillo Blanco un gran trozo de carne por haber salvado a su hijo. Capítulo 14. Nutria Gris acabó su viaje al finalizar la primavera, Colmillo Blanco acababa de cumplir 1 año. Un día que repartieron la carne, Colmillo Blanco se apoderó de un gran pedazo de carne. Un perro llamado Basic, al que Colmillo siempre había temido, intentó arrebatarle un pedazo de carne, entonces Colmillo Blanco le mordió y le desgarró la piel, este se marchó corriendo, haciendo sentir a Colmillo Blanco aún más fuerte. Durante el verano Colmillo Blanco tuvo una experiencia extraordinaria, se encontró con Quiche, la cual no mostró afecto por él, incluso le enseñó los dientes. Hubo un gran periodo de hambre en el campamento, algunos indios se comieron a sus perros, por eso Colmillo Blanco se fue al bosque en el que consiguió alimentarse lo suficiente para sobrevivir. Colmillo Blanco también encontró a Quiche en el cubil, junto a ella había una camada de cachorros. Un día caminando se encontró con Bocas, al cual consiguió derrotar, un día después regresó otra vez al campamento, en el cual la comida volvía a ser abundante. Capítulo 15. Colmillo Blanco se consolidó como líder del trineo, con lo cual los demás perros le odiaban por tener la protección de Mitsa, por eso siempre atacaban a Colmillo Blanco. Lo atacaban ya que en él se manifestaba la selva, es decir, lo desconocido. Cuando Colmillo Blanco cumplió 5 años, Nutria Gris se lo llevó de viaje. Por los poblados que iban pasando Colmillo Blanco dejaba una gran estela de muerte, los demás indios decían que era el perro más fiero que jamás habían visto. Su cuerpo, su cerebro y sus movimientos estaban perfectamente coordinados para matar. En el verano llegaron al fuerte Yucaan, Nutria Gris había escuchado que recientemente se había encontrado oro. Allí vio por primera vez a un hombre blanco, el cual le pareció incluso más poderoso que los indios. Colmillo Blanco se divertía matando a los perros de los hombres blancos. Ya casi todos los perros y hombres blancos del fuerte le odiaban. Capítulo 16. En el fuerte Yucaan vivía un hombre, al cual apodaban como Smith el Hermoso, le llamaban así porque era muy feo. Smith estaba obsesionado por Colmillo Blanco, al cual no perdía de vista en ningún momento y le encantaba cómo mataba a los perros de los hombres blancos. Un día Smith el Hermoso quiso comprar a Colmillo Blanco, Nutria Gris dijo que no, pero Smith el Hermoso sabía bien cómo comprarlo, así que él fue trayendo botellas de whisky, y cada día Nutria Gris quería más y más,
así que Smith el Hermoso le propuso un trato, le compraba a Colmillo Blanco a cambio de más botellas. Nutria Gris aceptó y Smith el Hermoso se llevó a Colmillo Blanco. Colmillo Blanco odiaba a Smith, ya que Smith muchas veces le daba unas palizas brutales. Al caer la noche Colmillo Blanco se escapó junto a Nutria Gris, pero al día siguiente Smith el Hermoso fue a por él y la paliza que le dio fue tan grande que cayó enfermo. Capítulo 17. Smith el Hermoso tenía a Colmillo Blanco metido en una jaula. Este hacía rabiar a Colmillo Blanco, por lo que pronto este no pudo tener otro sentimiento que odio por Smith el Hermoso. Smith organizaba peleas en las que Colmillo Blanco participara. Su primer combate fue con un mastín, al que venció fácilmente. Smith ganaba dinero rápidamente. Un mes después se fueron a Daxton donde lo exhibían a cambio de unas monedas, y de pronto llegaron las peleas, en las cuales no conocía derrota. No había perro que derribara a Colmillo Blanco, ya que este tenía un gran equilibrio. En Daxton ya nadie quería iniciar una pelea con Colmillo Blanco ya que era sinónimo de derrota, pero un día a la ciudad llegó un jugador profesional, llamado Tinkinan, el cual consiguió un bulldog. Capítulo 18. Soltaron las cadenas con las que aguantaban a los dos perros. Colmillo Blanco nunca había visto un perro como aquel, era pequeño y tenía las mandíbulas bastante grandes. Empezó el combate. Colmillo Blanco atacó con un movimiento rápido desgarrando la oreja de su oponente, pero el bulldog no parecía haber sentido nada. Colmillo Blanco continuó atacando, pero en un momento de descuido este perdió el equilibrio y cayó al suelo. El bulldog aprovechó esta oportunidad para lanzarse al cuello de su oponente. Parecía como si Colmillo Blanco hubiera perdido el sentido, empezó a dar vueltas como un poseso hasta que cayó rendido. Cuando parecía todo perdido, llegaron dos hombres en trineos, llamados Scott y Matt, pararon la pelea y Scott le compró Colmillo Blanco a Smith el Hermoso. Capítulo 19. Scott y Matt estaban en las escaleras, viendo a Colmillo Blanco gruñir a los perros que tiraban de los trineos. Scott decía que lo mejor sería soltarlo, pero Matt no creía eso, sino que decía que era un lobo domesticado. Matt lo soltó y Scott le dio un cacho de carne. Colmillo Blanco se alejó de un perro llamado Mayor, se acercó a coger la carne y Colmillo Blanco le desgarró en cuello hiriéndole de muerte. Scott sacó su revólver para matarlo, pero Matt pidió misericordia por él, entonces y dijo que si le volvía a atacar que lo mataría él mismo. Scott lo acarició y Colmillo Blanco le desgarró la mano. Entonces Matt cogió el rifle para matarlo, pero Scott dijo que no, que sería una lástima desperdiciar un perro tan listo. Capítulo 20. Al ver acercarse a Weedon Scott, Colmillo Blanco erizó el pelo y gruñó. Scott empezó a hablar él tranquilamente. Colmillo Blanco experimentaba una nueva sensación que nunca antes había tenido, parecía que le gustaba, entonces Scott pasó a acariciarle las orejas. El cambio que experimentaba Colmillo Blanco en su interior era tremendo, ahora había olvidado a Smith el Hermoso y a Nutria Gris y tenía como dios a Scott. Llegó el día en el que Colmillo Blanco tuvo que tirar del trineo, no tardó mucho en ponerse a la cabeza del trineo. Scott tuvo que estar fuera de casa durante un tiempo. Colmillo Blanco se deprimió tanto por la ausencia de su dios que estuvo a punto de morir enfermo. Al volver Scott, Colmillo Blanco se recuperó. Durante la noche oyeron a Colmillo Blanco gruñir y luego gruñir. Al ir a mirar lo que pasaba vieron a Smith el Hermoso tirado en el suelo con el brazo desgarrado y una cadena en la mano para intentar robar a Colmillo Blanco. Capítulo 21. Colmillo Blanco sentía que su amo volvería a marchar, de mientras Scott y Matt decidían sobre si llevarse o no a Colmillo Blanco de viaje a California. Al final de una larga charla decidieron no llevarlo y lo encerraron con llave dentro de casa. Y cuando Scott estaba embarcando en el barco, aparece Colmillo Blanco. Matt intentó detenerlo para llevárselo a casa pero no dio. El perro presentaba algunas heridas ya que había atravesado la ventana para escapar, pero al final Scott se lo llevó consigo a California. Capítulo 22. Al desembarcar Colmillo Blanco quedó maravillado por lo que podían hacer los hombres blancos. Para Colmillo Blanco el ruido que había en aquella ciudad era infernal. Al día siguiente Scott y Colmillo Blanco se fueron en tren. Colmillo Blanco quedó sorprendido de cómo había cambiado el paisaje tan rápido. Al bajar se encontró con unos señores a los que su amo no paraba de abrazar y una perra llamada Kaali, la cual no paraba de hacerle la vida imposible. Colmillo Blanco salió corriendo detrás de coche en que iba su amo. Por el camino se encontró con un galgo llamado Dick al que casi mata si no fuera por su amo. Luego lo metieron en casa y lo encerraron. Capítulo 23.
Colmillo Blanco se sentía cada día más integrado en la familia, Cal y la cual continuaba amargándole la vida. Él sabía que los habitantes de aquella casa tenía una importancia vital para su amo, por eso los respetaba y les quería. Un día Colmillo Blanco se comió un polluelo de los que había en la granja, pero uno de los empleados le vio y le dio con el látigo. Colmillo Blanco le atacó y le desgarró un brazo. De repente apareció Scott y calmó a Colmillo Blanco. Al caer la noche Colmillo Blanco se metió en el corral de las gallinas y las mató. Al día siguiente Scott le dio una buena bronca, que para él eran como golpes que le llegaban al corazón y le herían sus sentimientos. De esta forma Colmillo Blanco aprendió la lección: no había que matar a los animales domésticos. El juez Scott, no convencido de que no se volvieran a producir esto, hizo una apuesta con Scott, que consistía en dejar a Colmillo Blanco del gallinero, y que al llegar el ocaso no hubiera matado ninguna gallina. Al acabar el día las gallinas siguieron intactas. Capítulo 24. Colmillo Blanco se sentía mejor que nunca, aunque le molestaba el calor de las tierras del sur. Cali seguía siendo un martirio para Colmillo Blanco. A pesar de eso todo iba bien, incluso ya no le molestaba que se rieran de él. Colmillo Blanco descubrió por 2 veces algo nuevo en él: ahora daba ladrado. La primera vez fue un día en que Scott estaba intentando adiestrar a un caballo para que supiera cerrar el porticón, pero este se negaba, así que Colmillo Blanco ladró. Era la primera vez que lo hacía. El caballo dio un salto e hizo caer a Scott, con tan mala suerte que se partió la pierna. Scott mandó a Colmillo Blanco a por ayuda. Al llegar al porche de la casa donde estaba toda la familia, profirió un segundo ladrido. La familia le siguió y gracias a esto consiguieron salvar a Scott. Cali ya no le mordía ni le atacaba, sino que se mostraba juguetona. Colmillo Blanco también le seguía la corriente, así que durante todo el día corrieron juntos por campos y bosques. Capítulo 25. Jim Hall era un preso fugado. Era un hombre solitario y alejado de la sociedad, ya que esta misma la había modelado de una forma cruel y despiadada. Este preso fue encarcelado injustamente por el juez Scott y ahora se proponía matarlo. Tenía a toda la familia asustada, y por si acaso, dejaban a Colmillo Blanco en el interior de la casa. Jim había llegado a la casa e iba a matar al juez Scott. Pero cuando iba a subir las escaleras hacia el dormitorio, Colmillo Blanco se lanzó encima de él. La pelea fue intensa y duradera. Acabó con Jim muerto y a Colmillo Blanco medio muerto. Llamaron a los mejores médicos para curar a Colmillo Blanco. Tras unos meses se curó y cuando fue al granero se encontró a Cali rodeada de cachorros. Colmillo Blanco era padre y con aquella felicidad que le rodeaba se quedó dormitando al sol. 2 personajes principales. Colmillo Blanco. Colmillo Blanco cuando nació era muy distinto a sus hermanos y hermanas. Él era el único que se parecía a su padre, tenía el pelo gris. Pertenecía a la auténtica raza de los lobos. Era el más travieso de los hermanos, fue el primer cachorro que salió al exterior. La primera vez que sintió dolor fue cuando Quiche la pegó por salir al exterior. Cuando hubo gran escasez de comida, Colmillo Blanco fue el único cachorro que sobrevivió. Después salió más a menudo y sintió cada vez sensaciones nuevas, como el caer, el cazar. Esto le resultó al principio muy fácil, pero al vérselas con la comadreja cambió todo. El nombre de Colmillo Blanco se lo puso Nutria Gris, porque tenía los dientes muy blancos. Cuando vio a los perros se pensó que eran de su raza y como era un perro les atacaron. Los cambios que ha sufrido fueron muchos. Comenzando por el cambio de la libertad a la vida con el hombre. Si Bocas no se hubiera interpuesto en la vida de Colmillo Blanco, de pequeño habría jugado con los otros perros y se habría adaptado a una vida normal. Pero la intervención de Bocas produjo un cambio en su vida. Gracias a Bocas consiguió desarrollar el sentido de la astucia que le fue muy valioso en su vida futura. Colmillo Blanco era ingenioso y malo. Desarrolló una maldad, una rabia hacia los humanos, una agresividad, que solo podía verse reflejada en los perros, porque trataba a los humanos como dioses, que lo dominaban todo. Esta maldad y agresividad se vio más reflejada con Smith el Hermoso. En esta etapa, Colmillo Blanco se volvió más agresivo que cualquier cosa. Era una máquina de matar, por sus instintos de lobo y por la rapidez y destreza de sus actos, por Bocas, por la crueldad de Smith que influyó de gran forma. Solo servía para matar, hasta que lo encontró Scott, y que cambió su vida. Por primera vez encontró amor, aprendió a reírse, a abrazar, cuando su amo se ponía enfermo,
él también. Así llegó a la granja, donde conoció a Kaali, con la cual tuvo hijos. Weedon Scott era el mejor ingeniero de minas del mundo. Fue él quien paró la pelea con un bulldog, para que Colmillo Blanco no muriese. Es un hombre alto y joven y siempre afeitado, por lo cual se le veía la piel rojiza. Cuando llegó a la pelea pegó 2 puñetazos a Smith el Hermoso y le compró a Colmillo Blanco. Scott tenía 2 hijos y una mujer, pero lo más importante es que quería a Colmillo Blanco. Al principio lo quería matar porque era un lobo indomesticable, pero Matt consiguió hacerle entrar en razón, luego fue él quien no quiso matarlo. Se ganó la confianza de Colmillo, dándole carne en vez de una paliza, porque le había mordido. Al final consiguió domesticarle. Tiene una granja en California. Él no se quería llevar a Colmillo Blanco allí porque le matarían, pero al saltar al barco decidió que sí. Jugaba con Colmillo Blanco y este le quería mucho. Enseñó a Colmillo Blanco lo que era el amor. Smith el Hermoso era eminentemente feo, desmirriado de cuerpo, tenía una cabeza diminuta que terminaba en punta como una pera. Antes de llamarle por el apodo de Smith el Hermoso le llamaban Pera. Sus ojos eran tan grandes, que entre medio cabía otro par, la naturaleza le había dado una mandíbula inferior de grandes dimensiones. Era uno de los hombres más llorones y cobardes de toda la región, sus dientes eran largos y amarillentos. Su pelo era escaso y de crecimiento. En una palabra, Smith el Hermoso era una monstruosidad. Colmillo Blanco le odiaba, este siempre le pegaba y le trataba muy mal, le había enseñado a luchar y matar en las peleas ilegales que hacía. Smith el Hermoso ganó una gran suma de dinero gracias a las peleas. Era un ser cruel y despiadado en el que había sentimientos malvados como la codicia. Incluso una vez intentó robar a Colmillo Blanco. 3 personajes secundarios. Bill es un humano que se lo comió Quiche, que su misión era llevar un ataúd. Henry es el acompañante de Bill, no se lo comieron los lobos porque vinieron los humanos. Veloz, perro de Henry y Bill asesinado por Quiche. Gordito, perro de Henry y Bill asesinado por Quiche. Rana, perro de Bill y de Henry asesinado por Quiche, era el más fuerte. Una oreja, perro de Bill y de Henry que fue asesinado por Quiche. Jefe joven, era un lobo que competió con otros por conseguir a Quiche. Tuerto, es el padre de Colmillo Blanco que le daba de comer cuando era cachorro. Era lobo. Lobezno, era un cachorro que lo mataron por intentar seducir a Quiche. Nutria Gris, es un indio de piel morena que se adueñó de Quiche y de Colmillo Blanco por ser hermano del que poseía a Quiche, que está muerto. Lengua de Salmón, indio que acompañaba a Nutria Gris. 3 Águilas, indio que poseyó a Quiche la última vez. Lord Alfred, persona que tenían que llevar en ataúd al fuerte. Lince, era una hembra lince que mató al tuerto y peleó con Quiche, y murió. Klukuch, mujer de Nutria Gris. Mitsa, hijo de Nutria Gris. Basik, perro viejo al que Colmillo Blanco ganó en una pelea. Bocas, perro que le hace la vida imposible a Colmillo Blanco y que le hace ser tan agresivo. Quiche, era la madre de Colmillo Blanco, antes había sido un perro hasta que se fue a vivir con los lobos, tenía un pelaje rojizo. Cherokee, perro de raza bulldog, que no mató a Colmillo Blanco de milagro. Tinkinan, un jugador profesional, dueño de Cherokee. Matt, amigo y trabajador de Scott, que se encargaba de Colmillo Blanco. Alicia, esposa de Weedon Scott. Isabel y María, hermanas de Weedon Scott. Mayor, perro de trineo de Scott. Kaali, perra de California que intentaba matar a Colmillo Blanco y que tuvo hijos con Colmillo Blanco. Dick, galgo que se quería hacer amigo de Colmillo Blanco. Jim Hall, es un asesino que casi mata a Colmillo Blanco y quería matar al juez.